identifiquemos qué está pasando. Es una condición donde está la persona en una región de sombra de muerte, donde la gente no ve la vida, no la ama, no ve la vida como un regalo. Lo Santo. Que entra en ese estado totalmente de lo que quiere ver la muerte. Santo. Y Jo entró, Jo siendo un hombre temeroso de Dios, sí. Jeremías siendo profeta, y hubo una palabra que él dice: ¿por qué vine al mundo? ¿Cuál fue? A vivir tanta aflicción y tanta ¿qué? Tanta afrenta. Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Este es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual, y como en cada segmento, en cada espacio le traemos una enseñanza que es de edificación a su vida espiritual. ¿Por qué? Porque es importante edificarnos espiritualmente, porque la vida espiritual es la que va a asegurar la salvación del alma y la entrada a la vida eterna. Así que no se despegue de la pantalla. Yo sé que usted vio en el intro, gloria al nombre de Jesús, el tema, sé que le ha impactado. Por eso le decimos, quédese hasta el final en el video para que pueda disfrutar al máximo este manjar que nos trae la pastora Wendy. Ya usted la conoce, pastora, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amado. Una vez más, bienvenida a este canal. Puede presentarse como guste. La audiencia, sé que la mayoría la conocen, pero a veces hay personas que se están suscribiendo ahora, y gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga a toda la audiencia, muchas bendiciones en gran manera en este día. Es una bendición nuevamente estar aquí y compartir la palabra en el mundo espiritual con la audiencia que nos están viendo. Amén. Bendito sea el Señor. Santo, poderoso, de verdad. Yo sé que esto le ha sido de mucha ayuda, gloria a Dios, estos videos, estas enseñanzas con la pastora Wendy del mundo espiritual. Yo sé que te han edificado mucho, usted que lo ha visto, los otros videos, gloria a Dios. Y usted que está ahí ahora por primera vez viendo este video, quédese ahí para que disfrute y para que aprenda, gloria al nombre de Jesús, de cómo muchas veces tenemos que manejarnos en el mundo espiritual. Pastora, el escenario es suyo. Sí, le damos toda la bienvenida, es más que un placer estar aquí, bendiciendo a la audiencia que nos está viendo. Amén. Hoy vamos a tratar un tema poderosísimo, que es bajo el tema, bajo la oscuridad espiritual. Wow. Personas que están viviendo bajo la oscuridad espiritual. Pero vamos a conocer cuáles son esas zonas donde yo estoy viviendo bajo oscuridad espiritual que desconozco. Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y mucha gente está viviendo en ese tipo de condición, pero no lo saben. Dios mío. Y el tema de hoy es para eso. Yo voy a reconocer, voy a identificar y voy a detectar en el mundo espiritual esa zona, esa morada de oscuridad donde yo estoy viviendo. Wow. Y vamos a iniciar, bendito sea el Señor, con la palabra que está en Mateo 4:16. Un pequeño versículo para que la gente pueda entenderme con el tema que vamos a tratar. Dice la palabra en Mateo 4:16, que dice que el pueblo que habitaba en tiniebla vio gran luz. Aleluya. Y el pueblo que moraba en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Sí. Pero cuando yo me enfoco en esa cita, hay un detalle importante que me habla. Dos zonas de oscuridad espiritual. Primero, un pueblo asentado en tiniebla, que ve luz. Pero hay otro pueblo asentado, bendito sea el Señor, Santo, en una región de sombra de muerte. Dios mío. Pero vamos a hablar primero, darle un punto específico. ¿Qué es una región? Aleluya. Cuando nosotros hablamos de una región en términos seculares, estamos hablando de un pequeño territorio donde se caracteriza por un estilo de vida, ya sea por una condición de vida cultural, social, familiar, demográfica. La rige un gobierno. Como todos sabemos que nuestro país tiene diferentes regiones. Vamos a detallarlo en un ejemplo secular.
Aleluya. Entonces, pero aquí en la palabra no habla de una región, un pequeño territorio donde estaba caracterizado por sombra de muerte. Aleluya. La sombra de Gloria a muerte Dios. es una zona de oscuridad espiritual donde muchas personas moran, pero también está la zona de la tiniebla. ¿Cómo yo voy a reconocer cuando se está viviendo este tipo de morada de condición? Santo. Pero hay un detalle más fuerte que me dice, un pueblo asentado. Aleluya. Cuando yo busco la palabra asentado, me habla de algo que es permanente, Sí. algo que está estable, algo que está enraizado, Santo. algo Dios que mío. las personas están viviendo, que han hecho un estilo y una costumbre de vida. Gloria a Dios. Ahí nos habla que Jesús viene a Capernaum, a la ciudad marítima, ciudad de Netalín y Zabulón, al otro lado del río de Jordán. Dios mío. Bendito sea el Señor. Pero dice que Jesús habitaba en Nazaret, pero se va a vivir a Capernaum. Y mi Santo, pregunta Dios es, mío. ¿por qué Jesús se va a vivir, deja una ciudad y Gloria se a va a Dios. vivir a esa zona donde había un pueblo asentado en una zona de tiniebla y de oscuridad? ¿Qué buscaba el gran maestro, Oh, santo, gloria a Dios. aleluya, en aquella ciudad? ¿Por qué Jesús se tiene que mover en aquella zona de oscuridad cuando él era la luz? Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y entonces dice la palabra que él va y habita y ve este pueblo asentado, pero hay un detalle específico. El pueblo que está en tiniebla vio la luz, pero el Sí. que estaba morando en región de sombra de muerte, luz resplandece. Santo. Dos situaciones diferentes. Dios mío. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que cuando Jesús va a aquella zona, dice que estaba sentado, estaban arraizado un pueblo que tenía una misma costumbre de tiniebla y de Santo. oscuridad. Aleluya. Pero ¿cómo yo voy a saber cuando las personas están viviendo en tiniebla y oscuridad? Cuando yo me voy al Salmo 107, hay un detalle específico que me habla de una característica y un tipo de condición que vive en Wow. esa ciudad. Gloria a Dios. Y me habla detalladamente que dice que había un pueblo que andaba en un camino de soledad. Cuando yo estoy viviendo en una zona de oscuridad, de tiniebla, hay una condición que se da. Personas que están viviendo en una situación desértica, Santo. que tú no encuentras morada, pero dice el Salmo 107:4, hay un punto detallado que dice, un camino donde la persona andaban y caminaba en un desierto, donde no encontraba ciudad donde vivir y ni de Aleluya. habitar, una situación de angustia, Wow. una situación sin paradero, personas que Oh, andan sin gloria a Dios. paradero, ambulantes. Cuando vemos esos tipos de personas en la calle sin raciocinio, Sí. que están viviendo en una zona de tiniebla. Aleluya. Pero hay un detalle más específico. Hay personas que están viviendo en zona de tiniebla, pero no están viviendo esa condición. Dios mío, Padre. Le estoy dando 2 puntos para que la gente entienda y no me enfoque en un solo concepto, en un solo contexto, perdón, sino que el panorama lo puedan entender completo, porque hay Santo. diferentes zonas de tiniebla. Wow. Pero me dice la palabra aún más, que aquel pueblo le pasaba algo. Sí. Hablaba del pueblo de Israel que estaba aprisionado en prisiones de aflicción, Santo. en prisiones de hierro, Wow. en situaciones de angustia. Cuando yo estoy en una situación de angustia, de desesperación, pero había algo. Gloria a Dice Dios. la palabra que el pueblo estaba hambriento, sediento, en una Aleluya. situación de tierra seca espiritual, donde había una gloria a montada y muerte espiritual, donde la persona se estaba muriendo. Cuando vemos esa característica, estamos hablando de personas que están viviendo en oscuridad espiritual de Santo. tiniebla. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor. Pero me gusta algo más que me dice la palabra, que su alma desfallecía por causa de esa hambre. Pero ¿qué pasa? Dice en el Salmo 107:10 que el pueblo que moraba en tiniebla y en sombra de muerte, aleluya, Aleluya, gloria a Dios. dice que a aquel pueblo le pasaba algo, estaba aprisionado en una situación de aflicción. Personas que están viviendo en unas situaciones de aflicciones, ¿pero por qué? Porque vivieron quizás con una niñez traumática de infancia. Conozco personas que están en zona de tiniebla Santo. por unos traumas grandísimos gloria a Dios. de su infancia, por situaciones en su juventud, en su adolescencia o también en su adultez. Dios mío. Situaciones que te llevan
a ese tipo de condición. Pero aún más me gusta la palabra que dice que aquel pueblo moraba en tinieblas y en sombra de muerte, en una condición de aprisión, prisiones de aprisión y de hierro. Dios pero mío. pasaba algo, porque dejaron a Jehová y caminaron y andaron en la rebelión y no atendieron el consejo del Altísimo. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando yo me enfoco en esa palabra, dice algo. Se encontraba que en angustia, desesperación. Llega un momento que llega en una zona de ansiedad. Dice que no encuentra sitio. Estaba en un desasosiego, situaciones de desasosiego, que el enemigo a veces pasamos por situaciones. Cuando te encuentres así, tú tienes que entender, cuidado, alerta, está entrando en una zona de oscuridad, de tiniebla. Wow. Bendito sea el Señor, donde no se ve la luz. Por eso es que dice la palabra en Mateo 4:10, que el pueblo que estaba vio la luz. Pero ¿cuál era la luz? Santo. La luz de Cristo que resplandecía, la luz de la palabra. Gloria. Por eso es que dice en el Salmo 107 que el pueblo pereció y cayó en esa zona porque pasaba algo. Santo. Se olvidó del consejo del Altísimo y andaba que en una situación de rebelión, y esa situación de rebelión lo llevó a caminar en senda de soledad, donde no había una zona espiritual, donde no había hábitat, donde el agua no fluía. Santo, y cuando hablamos del agua no había presencia, gente que se están secando espiritualmente. Mío, Padre, bendito sea el Señor. Y estamos andando en zona de tiniebla. Solamente le estamos hablando de la zona de tiniebla, todavía no hemos entrado a la zona de la sombra de muerte, que es otro caso. Dios mío. Solamente en ese, pero dice aún la palabra más, que pasaba algo. Dice que la palabra, que viene el Señor por causa del trabajo, viene y lo quebranta, viene una aflicción del corazón por causa del trabajo, donde ellos claman y no se pueden levantar. Santo, bendito aleluya. Sea el Señor. Wow. Pero hay algo que me impresiona. Cuando Jesús va y habita en Capernaum, deja su ciudad, pasa algo. Sí. Dice que Jesús va a aquella ciudad a hacer una serie de milagros. Santo. Y dice la palabra que se encuentra con el centurión. Dice que el centurión va inmediatamente y le dice: Señor, mi siervo está paralítico, Santo. No se puede levantar. Gloria y está gravemente atormentado. Bendito Santo. Sea el Señor. Pero si yo hago la comparación con este hombre, me dice algo. Aleluya. Que vuelvo al Salmo 107:11, dice que vieron quebranto por causa de que del duro trabajo, porque rechazaron la palabra. ¿Qué le pasaba a aquel hombre? Bendito sea el Señor. Situaciones que estaba ese hombre en una situación de tiniebla, donde estaba atormentado, donde estaba paralítico, pero aún más no se podía parar y estaba atormentado por causa de ¿qué? De una aflicción de aprisión, por causa de una enfermedad. Pero ¿qué te lleva a esto? Bendito sea el Señor. ¿Qué me hace caer en la zona de tiniebla, de oscuridad? Dice la palabra en Jeremías, hay una palabra detallada cuando habla de que Dios manda la profecía de Sidón y Tiro. Sidón y Tiro eran parte de la zona de Galilea, una ciudad opulenta en riqueza, en oro, en marfil, en madera. Era la zona más rica. Pero ¿qué pasaba con aquella ciudad que cayó? Bendito sea el Señor. Dice que llegó un momento que aquella ciudad viene de la tierra de Zabulón. Óigame, de una tribu de Israel, pero que había algo, eran los exportadores de aquella riqueza. Incluso le voy a dar un detalle: Salomón hace negocio con el rey Irán. Santo. Para hacer la madera del templo. De ahí fue que vienen, y los oro y las piedras preciosas. Mira a ver si esa zona no era una zona de riqueza, pero pasaba algo. Comenzó a corromperse, comenzó Santo. A prevaricar contra Jehová, comenzó a ganar su riqueza injustamente. Santo, hubo una opresión con el huérfano y la viuda, denegaron del Señor. Y hubo algún detalle: los sacerdotes que en ese tiempo estaban ahí corrompieron y violentaron la ley de Jehová. Santo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y aquella situación lleva al pueblo a caer en una zona de cautividad. Pero me gusta algo más. Aleluya. En Jeremías 26, 25, 27, 28 y 29, le estoy dando cita bíblica, porque muchas veces la audiencia me escribe, diga la cita para que la gente lo pueda consultar, que estamos hablando por la palabra. Hechos reales que están en la palabra, que se están viviendo y muchas veces estamos ignorando. Pero sucede algo: aquella zona lleva
a caer al pueblo en una zona de tiniebla. Sí. Pero aquella zona de tiniebla dice que pasa algo, el conocimiento se le entenebrece al pueblo, Dios como mío. dice la palabra en Efesios 4, 16, 17, que el entenebrecimiento de su conocimiento, pero por causa de que, porque dejaron a Dios y caminaron en su propia creencia, en lo que ellos creían, y bajo la dureza del propio corazón de ellos. Pero hay algo más. ¿Qué hicieron? Aquella zona opulenta en riqueza, hubo algo que pasó, que se inclinaron impíamente a caminar camino de impiedad, a un deseo insaciable. Aleluya. De ahí que lo llevó a caer en tiniebla. Pero Jesús viene y dice, tengo que dejar a Nazaret y me a Capernaum. Oh, pero santo, cuando aleluya. viene va y dice en el Salmo 107, porque Jesús se mueve apresuradamente. Dice la palabra que el pueblo comenzó a clamar, porque era tanto la aflicción, la angustia, la desesperación, el tormento, el quebranto del corazón, el dolor, porque estaba pasando, bendito sea el Señor, aquella ciudad, aquel pueblo, que llegó un momento que clamó. Gloria a Dice Dios. que ellos clamaron, y cuando le clamaron, llegó un momento en el Salmo 107 que Dios dijo, Jehová dijo, no lo oí en medio de su aflicción, pero después clamaron, hice misericordia Santo. con ellos. ¿Y qué sucede? Al parecer Jesús, en aquel momento viene el Señor, yo me imagino, Dios y mío. le ministra al maestro. Oye, hay una ciudad que está clamando, que está atormentado, pero lo que más me impresiona en aquella palabra es que Jesús viene. Y ahí fue que principia su ministerio. Santo. En el campo de batalla donde están los endemoniados, la mayor Aleluya, parte. gloria a Dios. En el campo de batalla donde están los más aprisionados en aflicción de enfermedad. Wow. Está también aquello donde están los atormentados, están los lunáticos. Dice también la palabra que ahí también viene Jesús también y se encuentra con el demoniado que está mudo, Sí. con el lunático, con el ganadero en esa zona, y aún más con la mujer cananea sinoférica que Santo. tiene la hija endemoniada en un estado de desesperación. Porque Jesús en esa ciudad que hace la mayor parte de su ministerio, es su campo de entrenamiento Dios cuando mío. principia su ministerio. Aleluya. Porque él necesitaba, era como el ministerio de él, era un ministerio de liberación, Sama y de alevación. sanidad, de restauración. Necesitaba entrarse verdaderamente donde estaba la zona de oscuridad, que necesitaba la libertad. Así es. Era su terreno, pero hay algo más. Habla de un pueblo que está, una región asentada en sombra de muerte. Wow. Esa región de sombra de muerte. ¿Cuándo yo me doy cuenta que es una región de sombra de muerte? Si yo hago consulto la cita bíblica de Job, bendito sea el Señor, Job 3, y consulto la palabra de Jeremías 20, del 14 al 18 me parece, hay algo que pasa ahí. Jeremías llegó un momento y dijo que los dos se querían morir. Santo. Llega un momento que entra en un estado de depresión. Aleluya. Llega un momento que dice Jeremías, maldito sea el día que nació hijo Santo. varón, bendito sea el Wow, Señor. Dios mío. Y dice también la misma palabra, ¿por qué el vientre de mi madre no fue cerrado? ¿Por qué aquel varón le dio la buena nueva que hijo varón había nacido? Santo. Que sea aquel hombre desalojado como Dios asoló aquellas ciudades. Aleluya. O sea, en ese momento, Jeremías y Job estaban en una situación, estaban siendo visitados por una región de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque en esos momentos, cuando tú estás en una región de zona de muerte, tú deseas la muerte. Santo. Tú no quieres vivir. Tú entras en un Gloria estado a de Dios. angustia y de desesperación por X situación, que tú lo que sientes ganas de morirte. Incluso dice la palabra en Job 3, que dice Job, ¿por qué ese día no es tiniebla y por qué no fue Santo. oscuridad? ¿Por qué Aleluya. Dios no lo hizo oscuro? Santo. Necesitaba que morirse. Entró en un estado de desesperación Aleluya. total, de muerte. Lo que quiero ver la muerte, ¿por qué no llega cuando la he deseado? Santo. Oh, Gloria a santo. Dios. Aleluya. Eso es una región de sombra de muerte. Cuando estamos viviendo una zona de región de sombra de muerte, muchas veces las personas que están en depresión entran muchas veces, pasan en el proceso del ciclo de tiniebla, pero en la región de sombra de muerte es el segundo ciclo. Santo.
Óigame, primero entro en la tiniebla, me asiento en la tiniebla, pero cuando paso al segundo rango, viene el segundo nivel, que es la región de sombra de muerte. Cuando hay una necesidad, un amor a la muerte entra. Déjeme decirle, en el mundo del ocultismo, cuando pasa eso, que la persona hace eso, en el mundo del ocultismo preparan diseño. Wow. Y esos diseños, automáticamente tú le estás dando un derecho legal. Dios mío. Y le está dando una potestad que el que esté trabajando en el mundo espiritual del ocultismo contra ti en muerte le da un poder. Santo. Y esa palabra toma tanto poder. Cuidado con eso. Ay, santo. Le digo a la audiencia. Sí. Gente que quizá está en sombra de regiones de sombra de muerte y no lo saben. ¿Por qué causa? Por esa misma situación. Dios mío. Porque han estado en qué? Ahí es que entra la palabra. Por tu palabra será condenado y por tu palabra será justificado. Wow. Cuidado cuando vienen esas palabras que anhele, que a veces comenzamos a hablar, me quiero morir, ¿por qué Dios no me lleva? ¿Por qué yo nací? ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo? Incluso Job y Jeremías llegan un momento que lo dicen, ¿por qué Dios no cerró la matriz de mi madre? Muy fuerte. ¿Y por qué no terminé la sepultura? O sea, ¿por qué no desfallecí? ¿Por qué no fui un abortivo? Aleluya. Óyeme, regiones de sombra de muerte, porque a veces estamos en una situación, en un proceso, en cualquier situación, ya sea por X situación o asunto, y la persona en un estado de que de ansiedad a morirse, entra que en aflicción, en depresión, en una constante ansiedad de muerte, que lo que quiere es ver la muerte, y ahí es que entra el espíritu de ¿qué? De suicidio. Sí. Gente que le vienen, ahí entra entonces un portal a la visitación de un espíritu de ¿qué? De suicidio, Dios donde mío. la gente intenta contra su vida. Gente que a veces no se preguntan, señores, cuando vemos eso está pasando algo, identifiquemos qué está pasando. Es una condición donde está la persona en una región de sombra de muerte, donde la gente no ve la vida, no la ama, no ve la vida como un regalo. Lo Santo. que entra en ese estado totalmente de lo que quiere ver la muerte. Y Job entró, Job siendo un hombre temeroso de Dios, Sí. Jeremías siendo profeta, y hubo una palabra que él dice, ¿por qué vine al mundo? ¿Cuál fue? A vivir tanta aflicción y tanta ¿qué? Tanta afrenta. Santo. Él llegó un momento que se sintió ¿qué? Confrontado y afrentado. Gloria Bendito a sea el Dios. Señor. Pero me impresiona más de la palabra para seguir identificando, para que la audiencia identifique en qué zona de oscuridad puedo identificar y ver en el mundo espiritual. Si la Así estoy es. viviendo, si tengo a alguien cerca que la estoy viviendo, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo esa persona voy a identificar si está en la zona de la tiniebla o en la zona de oscuridad? Bendito sea el Señor. Santo. Porque la persona entra en ese estado y puede dimensionar. Si entró en la zona de sombra de muerte, ya hay un posicionamiento. Pero hay algo, un detalle más fuerte. Ahí dice la palabra que cuando Jesús va, habita en esa zona. Wow. Cuando tú habitas en un lugar, tú te tienes que someter al gobierno de ese lugar. Sí. Cuando tú habitas en ese lugar, tú tienes que regirte por la regla de ese lugar. Así Cuando es. tú vives en una casa, tú tienes que someterte bajo la jurisdicción de esa casa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero Jesús viene y se somete a la jurisdicción de esa casa. Aleluya. El objetivo de Jesús que estaba buscando es que él sabía algo. Wow. Que había un pueblo que había que libertar y sacarlo de esas zonas de prisiones de hierro. Pero me Aleluya. gusta más la palabra cuando dice en el Salmo 107, Gloria que a dice Dios. que el pueblo clamó y dice que Dios lo oyó en su angustia. Santo, aleluya. ¿Qué sucede? Llega un momento que entra un estado de angustia y de desesperación, que la gente está perdida, pierde la noción de lo que es la vida, lo que ve oscuridad, no hay luz. Y dice la palabra que viene Jesús y habita ahí. ¿Por qué? Porque dice que cuando Él llega a esa zona, ahí pasa algo.
habían personas endemoniadas, Wow. venían personas afligidas, personas atormentadas, personas en angustia, personas quebrantadas. Dice la palabra que incluso cuando él va al paralítico que lo llevan, que abren por el techo lo Sí, pasa, sí. dice que ese paralítico pertenecía a esa zona. Dios mío. Pero hay algo, viene un confrontamiento, que Jesús le dice, por tu pecado te son perdonados. O Sí. sea, una situación de parálisis que viene porque por una situación pecaminosa, por una misma cordura, por un mismo sistema, por una misma característica, Aleluya. por una misma condición de una región de sombra de muerte que un pueblo estaba viviendo. Wow. Y estaba enraizado. A veces nos enraizamos a zonas de tiniebla y de oscuridad. Bendito sea el Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Cuidado donde el enemigo, en qué zona te quiere enraizar de oscuridad. Dios mío. Y dice que le dice, y hay un confrontamiento. ¿Por qué? Porque el Señor había algo que le decía, una generación incrédula, malvada, perversa. Le decían, generación incrédula, malvada, perversa. Santo. Bendito sea el Señor. Gloria ¿Por a qué Dios. le da ese detalle? Una generación que venía repitiendo desde hace mucho tiempo una misma condición que lo llevó a estar enraizado y asentado en una región que ni querían levantarse, pero Wow. viene algo fuerte. Dios mío. Y Dios le dice, levántate para que venga que el Hijo de Dios tiene autoridad y poder. En el nombre de Jesús viene una Aleluya. libertad, bendito sea el Dios mío, Señor. gloria a Dios. Y viene Jesús y viene y liberta. Viene en la libertad de que del poder de Jesucristo, pero en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde Jesús fue dimensionado Wow. cuando principia su ministerio Shema y ahí. Adema. Aleluya. Dios mío. Y dice que en ese momento le dice, óyeme, para que vea la autoridad que el Hijo del Hombre tomó posicionamiento y autoridad de aquella zona de tiniebla y oscuridad. Santo. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Sí. Una parálisis. Pero si yo voy a Deuteronomio 30, pasa algo. Wow. Dice que heriré que por causa de la desobediencia y de la maldición de la desobediencia, te heriré con que con llaga en los pies, en tus sandales. Bendito Santo sea el Señor. Dios mío. Aquel que, ¿qué pasó? Que el pueblo comenzó, todo el mundo comenzó a querer caminar esa misma costumbre raizada y lo llevó a ser asentado, moraba, permanecía, vivían, no había luz, pero llega Jesús, que era la luz. Santo. Que era la luz que resplandecía Wow. por medio de él, de la palabra, por medio de la presencia que lo respaldaba, por medio del poder de Dios, Santo. a libertar y a sacar a aquel pueblo que estaba en esa morada. Muy fuerte. Vivía. Pero cuando le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, viene y lo levanta, pero siempre pasaba algo. Vinieron el cuestionamiento, pero tú le vas a perdonar los pecados y no lo vas a levantar. Le dice, tengo la autoridad para perdonar y levantar. Santo, aleluya. ¿Qué Dios te está diciendo? Que en el poder de Jesús, cualquier familiar o situación, tú ves que está en esa, levántalo, se puede levantar. Dios mío, tremendo. En el poder del nombre de Jesús. Gloria Hay a que Dios. empoderarse en el poder del nombre de Jesús, pero había algo. Había una generación malvada, incrédula y dice aún perversa, generación de víbora. Gloria a Dios. Mira cómo Jesús lo calificaba. Sí. Pero ¿por qué Jesús tiene que ir a donde hay una generación de víboras? Ahí está. Una generación perversa, una generación malvada. ¿Había algo? Sí. Cuando Jesús va a Capernaum pasaba algo. Dice que cuando él va, encuentra primero a Andrés y a Simón y lo ve en la barca. Y le dice a ellos, sígame. Suelten la barca. ¿Qué pasaba? Que en ese terreno él sabía que habían que los discípulos que iban a principiar y Santo. caminar su ministerio, Wow, gloria a aún Dios. en la zona de oscuridad y de tinieblas, te está diciendo el Señor que hay gente que está marcado para ser Santo. discípulos, apóstoles, para el Aleluya. llamado, para el ministerio. Gloria a Porque, Dios. ¿por qué Jesús va ahí? Dice que se encuentra con Andrés y Simón Pedro y le dicen, suelten la barca, venga y sígame. Y dicen que al instante vienen ellos y los siguen. Pero ¿qué mueve a Simón Pedro?
y Dios Andrés. Dice que en el poder de Jesús, Jesús los llamó y ellos tuvieron que seguirlo al instante. Soltaron la carga, soltaron la atadura, soltaron que de esa nube de tiniebla y oscuridad en que ellos estaban asentados en ese momento. Así es. Había algo que sacar de ahí. Gloria Pero a Dios. dice él también la palabra que después Jesús sigue y encuentra a Jacob y a Juan, Sí. dos más. 4 ven y encuentra, lo encuentra de 2 en 2, por eso es que él lo envía de 2 en 2. Dios mío. Y dice que cuando viene y lo encuentra en esa zona, Capernaum, una zona asentada, un pueblo, pero en ese pueblo donde está asentado a una sombra de oscuridad, donde hay tiniebla, había algo productivo y bueno para Jesús. Santo. ¿Quién era? Los apóstoles que iban a formar parte de ¿qué? De su ministerio. ¿Qué te quiero decir? Que hay gente que tú vas a libertad, que van a ser parte de tu ministerio. Dios mío. Van a ser parte del llamado tuyo. Aleluya. Que tú vas a tener que meterte en la zona de oscuridad. Vas a tener que entrar en esa densa nube de tiniebla, en esa turbación, en esa angustia, en esa oscuridad, en esa aflicción del alma, en ese quebrantamiento, para poder levantar a los que son parte de tu ministerio. Aleluya. Pero viene Jesús y lo encuentra. Y también le dice, vengan y síganme, que yo que lo voy a hacer pescadores de hombres. Santo. Pero dice la palabra que Jesús cuando va con ellos le siguen y comienzan a hacer un trabajo fuerte en el poder de Dios, del Espíritu Santo, hacer una liberación fuerte. ¿Con qué? Con lo endemoniado, con los afligidos, Sí. gente atormentada con espíritu de lunático. ¿Por qué? Porque se hubieran convertido esa ciudad en ciudad de totalmente idólatra, que mío. rechazaban la palabra, comenzaron a entenebrecer su propio conocimiento y comenzaron a buscar conocimiento del Aleluya. ocultismo. Wow. Y eso te lleva a entenebrecer Gloria a tu Dios. conocimiento y te pone en una densa nube de tiniebla. ¿De qué? De oscuridad. Dice en Eclesiastés 2:14 que los sabios tienen ojo en la cabeza, mas los necios caminan en tiniebla. Dios mío, qué fuerte. Óyeme, los sabios tienen ojo en la cabeza. Alaba. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra, porque todo está ahí. O sea que si tú tienes ojo en la cabeza, tienes la capacidad ¿para qué? Para que tu cabeza vea, Dios mío. para que veas tus andares. Pero dice ahí también que los que andan en tiniebla caminan que en oscuridad. ¿Pero por qué? Por la necedad y la insensatez, bendito sea el Aleluya. Señor. Gloria a Dios. De gente que no han edificado en la roca firme. Aleluya. ¿Quién fue insensato? Si buscamos, hablamos de Saúl, fue un hombre insensato. Sí. Nabán fue un hombre insensato. Sí. Cuando Abigail va, una mujer de razonamiento, que usa un razonamiento lógico para resolver un conflicto letal que le iba a ocasionar un mal a su casa. Dios mío, Padre. ¿Qué ella vio? Ella vio como una densa nube de tiniebla iba a destruir su casa. Pero aquella mujer, en la sabiduría del razonamiento, dice que era una mujer que razonable, comenzó a aplicar lo que dice la palabra. Aleluya. A tener que ojo en la cabeza. Gloria a Dios. Como mujer sabia, bendito sea el Señor, como hombre sabio. ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué tiempo de qué? De entrarte en la sabiduría del conocimiento de la palabra. Así Porque es. lo único que hizo que aquella zona viera gran luz fue ¿qué? Fue la luz de la palabra, que era Cristo, Dios el mío. pan de vida. Wow. Dice que llenó aquello hambriento, sediento. Y dice la Aleluya. palabra que Jesús comenzó a predicar el arrepentimiento del reino de Dios en aquella ciudad. Aleluya. No había forma de revocar eso. No había forma de quedar en la oscuridad. La palabra te saca de la zona de oscuridad. Dios La mío. palabra te aviva, te da vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero me gusta algo aún más. Dice la palabra que cuando Jesús va aquella mujer cananea, y dice la mujer cananea, óyeme, no es una mujer, dice, de la tribu de Israel, cananea, Muy fuerte. y va y le dice, maestro, mi hija tiene un espíritu inmundo. Pero hay algo, dice, un espíritu inmundo, un espíritu que la atormenta y un demonio. Wow. 3 cualidades, lo pueden buscar en la palabra. 3 condiciones por causa de ¿qué? De estar asentado en una zona de tiniebla, y dice también en una región de zona de muerte, donde ¿qué? Donde esa condición la estaba llevando a una situación de muerte.
Dios mío. Ya estaba en un punto de morir, de desfallecer, porque el estado de desesperación y de angustia de aquella mujer que siendo cananea, y digo, yo voy a mover al que me va a tener que resolver este asunto, no importa si yo sea cananea, no importa si yo estoy asentada en la densa nube de tiniebla, lo que yo necesito es una liberación, porque esa es la condición en que está mi hija. Wow. Y dice que aquella mujer movió, pero hay algo más poderoso. El maestro va, bendito sea el Señor. Aleluya. Y dice que le dice, déjela. Y ella va y le dice, no, no me puede dejar. Yo quiero aún de la migaja tuya para Dios que me resuelva este problema. ¿Por qué? Porque habla claro, una mujer cananea venía arrastrando la cultura de Calpaneum, la ciudad marítima, una ciudad marítima donde había mucha corrupción, lamentablemente, una ciudad que estaba totalmente sumergida en una condición de corrupción, de idolatría, de avaricia. Dicen que los jóvenes eran codiciables, querían tener para saciar y para desparramar, entre una condición de avaricia, saciarse el ego, de tener para desparramar. Dios mío. Oye, ¿a dónde llegó? Aún la generación, la nueva generación, ya estaba en ese tipo de condición. Aleluya. Pero me gusta algo, que el maestro de los maestros, el sanador de los sanadores, el libertador de los libertadores, el que tiene que llegar, llegó a aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que moverse, porque él sabía que en esa ciudad había algo de luz. Dice que vieron la luz, sus ojos sobrenaturales fueron abiertos con la luz de Cristo que resplandecía en él. Santo. Pero las regiones de sombra de muerte tiene que resplandecer la luz. Una cosa es la tiniebla, ve la luz. Pero cuando tú estés en oscuridad, que enciende esa lamparita, ¿qué tú haces? Ve la luz. Pero hay algo, en la región de sombra de muerte, tiene que resplandecer la luz sobre ti. O sea, se tiene que llenar el lugar. ¿Para qué? Para que esa sombra sea dispersada. A veces vemos situaciones, cuando vemos personas que a veces decimos espiritualmente, wow, pero el Señor reprende, esa persona tiene un espíritu de muerte encima. A veces lo podemos identificar en el mundo espiritual. O cuando tú vas a un sitio, llega un momento que yo me acuerdo que yo fui a un hospital de aquí del país. Y cuando el Señor me mueve, voy en ese lugar. Y cuando llego a la sala de emergencia. Y veo en el espíritu, me olfatea, porque nosotros tenemos olfato sobrenatural y espiritual, para poder detectar los espíritus que están en las regiones de sombra de muerte. Dios mío. Y cuando veo, digo, wow, Señor, pero que hay un olor fuerte a muerte. Y la gente me dirá, pero pastor, ¿y eso se puede hueler? Claro, mis hermanos. Ay, santo. Le puedo decir que sí delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos 5 sentidos que son activados en lo sobrenatural para tú detectar el mundo espiritual. Dios mío, Padre, qué fuerte. Óigame. Señor. Y cuando veo esto, me huelo, digo yo, wow, Padre, Dios mío, pero qué olor. Y cuando voy a la sala de emergencia, el Espíritu Santo me inquieta. Y digo yo, no. Y veo un señor en el área de emergencia que está ahí como postrado. Y está moribundo y se le ve. Y cuando veo, oh santo, aleluya, mi alma alaba a Dios. Esa sombra de muerte. Y comienzo, hay un hijo, le digo, tú me dejas orar por él. Y si él quiere que hagamos una oración por él, o él necesita para ver si quiere la confesión de fe. Y me dice que sí, el Señor me dice que sí, que lo acepta. Y automáticamente entendí que el mover de Dios en ese momento se estaba moviendo. La sombra de las regiones de muerte, las sombras de muerte se mueven. Dios mío. Y para moverse tiene que haber un acceso a eso. Óigame, tiene que mover un acceso. ¿Cómo se mueve la sombra de muerte? Automáticamente se mueven porque tiene que haber un acceso en el mundo espiritual para ella llegar. Dios y automáticamente mío. Cuando yo pude ver que se dispersó un poco. Yo me tuve que ir, pero dije, Señor, ya mi trabajo lo hice. Tuve otro caso, otro que me pasó así. Andando con mi hermana, vamos caminando y cuando vamos por los lados de la 27 de aquí del país, me paro y veo a esta señora con su padre que está sentada en un lugar y le digo, wow, y me quedo mirándola. Y le digo yo, ¿de dónde tú vienes? Y me dice, yo vengo de Asua, pero vengo a traer a mi papá porque está en una situación de un cáncer y vamos para el hospital, para el oncológico a llevarlo. Y le digo yo, wow, pero tú me dejas orar por tu padre.
Me dice ella, sí, claro. Le digo yo, Señor, usted me deja orar. ¿Por qué? Porque hay una legalidad si la gente quiere. Porque eso hay que respetarlo mucho. Yo respeto mucho el derecho de la persona. Siempre pregunto. Aleluya. Porque no hace eso así. Gloria Cuando a Dios. oigo con el Señor, le digo, Don, la señora con que me encuentro, gracias a Dios, es cristiana. Le pregunto, ¿tu padre es cristiano? Me dice, no, él no ha aceptado a Cristo. Hemos orado mucho por él. Le digo, Don, usted quiere a Cristo. Mire, le voy a decir algo. Usted necesita al Señor. Lamentablemente la situación que usted está, sea por la que sea, ya sea por Dios levantarlo, por tener, usted necesita de Jesucristo. Cuando el Señor comienza a salirse la lágrima y el Espíritu Santo comienza a fluir, en esa sombra de muerte que veo esa visitación, pero también lo veo en una situación de oscuridad, de tiniebla, porque está en un tormento en las dos condiciones, en dos condiciones espirituales, en un estado de desesperación, de angustia, de dolor, de tormento, de quebranto de corazón. Y cuando veo esto, le digo, ¿me deja orar por ti? Y me dice, sí. Y cuando yo quiere a Cristo, el hombre aceptó a Cristo. Después le doy el teléfono a la joven y a la semana me llama que el padre se hubiera muerto, pero aceptó al Señor. Se fue con Cristo. Se fue con Cristo. Dios pero mío. esa nube dispersó. Bendito sea el Señor. Ay, santo. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Cuando vemos que esa sombra se está moviendo. Por eso es que el Señor muchas veces usa a las personas que van al hospital a orar. Bendito sea el Señor por aquellos que se mueven, por los que oran, por los enfermos, por los que están en los hospitales, que se comienza a mover esa sombra. Pero también cuando las personas están en esa condición, hay algo que acontece en el mundo espiritual. Santo. En el mundo del ocultismo usan lo que son los 9 días de marca. Dios mío, Padre. Y usted me va a preguntar, ¿por qué 9 días? Porque son los 9 días donde la madre concibe en el embarazo del niño. Dios mío, pastor. Y ellos usan esos 9 días donde lo ponen en un diseño y ya los 6 días o los 7 días le ponen un trabajo. ¿Para qué? Para que acelere el estado de la muerte y venga esa angustia, si no lo sabían. Wow, pastora, esto está tremendo, Dios mío. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto, gloria al nombre de Jesús, pero esos códigos que quedaron pendientes, esperamos que en un próximo video sean revelados, gloria al nombre de Jesús, sobre esa situación de esos 9 días y todo eso, porque yo sé que la gente se va a quedar con la expectativa. Pero qué bueno esta enseñanza de hoy, gloria al nombre de Jesús, amén, arroja luz, gloria al Señor, porque hay muchas personas que están batallando, tienen luchas internas, tienen luchas, tienen guerra, personas que están enfermas y no saben que eso es producto, amén, de una oscuridad espiritual que hay por ahí moviéndose. Queremos, pastora, que usted esté orando por esas personas que están pasando por ese tipo de situación, amén, de guerra, de batalla. Oh, gloria a Dios, vamos a orar. Aleluya. A la audiencia, santo, para que Dios tenga misericordia y obre en la luz de Cristo en esa situación. Amén. Eterno Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, gracias, y honramos tu nombre dándote gracias, Señor. Gracias. Porque sabemos que la luz que es Cristo ha de resplandecer sobre toda tiniebla, sí, sobre toda oscuridad, sobre toda densa sombra de muerte, amado Dios. Aleluya. Te pido, amado Jesús, en el poder de tu santo nombre, que tú vengas visitando, que tú vengas entrando, que tú vengas habitando, Señor, en esos lugares, Señor, accesando, Señor, que vengas llamando, Señor, a aquellos santo, que necesitan santo, la libertad, santo, en tu bendito nombre, amado Dios. Liberta, Señor, aquella audiencia, aquella persona, Señor, que están en esa condición, Señor, y que la luz de la palabra, Señor, sea aleluya, llegada, aleluya, Señor, a donde están ellos. Enviamos en tu bendito nombre, sí, Señor. Padre, la luz de la palabra en esta hora, santo, Señor, aleluya, que en Cristo, Señor, somos más que vencedores y hay libertad en tu poder y en tu sangre, Dios. Gracias, amado Dios, en tu bendito y santo nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. No olvides compartir este video en todas tus redes, con todos tus contactos, para que más personas sean también edificadas y puedan aprender sobre estas oscuridades espirituales que muchas veces
hay personas que están envueltas, están metidas hasta lo profundo. Así que comparte este video, gloria al nombre de Jesús. Se despide de ustedes su hermano evangelista Félix Silverio y la pastora Wendy Pérez. Como siempre me pueden encontrar en Instagram, Heredad Redimida RD. Con mucha gente me lo pregunta, estamos ahí a la orden, me pueden escribir, estamos siempre. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom.